Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical de Paz Divina. Qué bueno que ha decidido usted congregarse virtualmente junto con todos nosotros para participar de este momento tan especial, juntos alrededor de la palabra de Jesús que nos va a decir cuál es el mandamiento central, el mandamiento alrededor del cual toda la vida adquiere su armonía. Vamos a verlo. El mensaje del día de hoy se titula Apasionadamente y está basado otra vez en Marcos capítulo 12, versos 28 al 34, que es el mismo de la semana pasada, pero regresamos a él con un nuevo enfoque. Leo el texto del Evangelio de Marcos. Un escriba, maestro de la ley, que había oído la discusión y notó lo bien que respondía Jesús, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahvé nuestro Dios es el único dueño. Ama pues a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser interior, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El escriba, maestro de la ley, le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se ofrecen en el altar. Al ver Jesús que el escriba, maestro de la ley, había respondido inteligentemente, le dijo: no estás lejos del reinado de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Sencillo, claro, profundo, determinante. Jesús, al responder al escriba, coincide en algo que es perfectamente claro al estudiar la Biblia con sinceridad. Detrás de todas las apariencias de dioses, intercesores, ídolos, todo lo que pudiéramos nosotros, se me fue la palabra, pero todo lo que nosotros pudiéramos imaginar para poder acceder hasta Dios, dioses, seres poderosos, cosas de magia, cosas de misticismo, todas esas cosas, supersticiones, todo eso en realidad es solamente la apariencia. Existe un solo ser que todo lo puede, dueño de todas las fuerzas que componen el cosmos, y lo único que quiere es que aprendamos a amarlo y que aprendamos a amarnos entre nosotros, nada más, así de sencillo. Pero las implicaciones que tiene esta conversación entre Jesús y este escriba, maestro de la ley, ponen en la mesa la realidad que frente a nosotros hoy debemos considerar. Fíjense, el que plantea esta pregunta lo hace con sinceridad, a diferencia de los anteriores fariseos y saduceos que solamente estaban viendo cómo causar polémica. Pero no es cualquier persona, se trata de un profesionista dedicado a copiar a mano las Sagradas Escrituras. Es además maestro, o sea, se ocupa de enseñar. No es propiamente el rabino fariseo que está al frente de la sinagoga,
sino estos maestros que en su casa ellos recibían a la gente en grupitos más o menos pequeños o medianos para responder preguntas, o que iban a Jerusalén en alguna fecha determinada y se ponían ahí, precisamente ahí donde está con Jesús, se ponían en ese patio, en los arcos, en los portales de ese patio, ahí se sentaba y la gente se asentaba, más bien se ponía alrededor de él para estar preguntando y ellos respondían preguntas. Ese es el tipo de maestro, un poquito más libre de la religión de los saduceos y de la religión de los fariseos. Eran libres en ese sentido, pero claro, necesitaban un título que los acreditara de ser maestros. Bueno, en esa doble tarea, escriba y maestro, que eran complementarias, este hombre ha descubierto el mensaje de amor de Dios. Pero además se ha dado cuenta de que la religión ritualista en nada aprovecha para amar a Dios. Son dos cosas de las que él se ha dado cuenta. Como les dije la semana pasada, en aquella época muchas personas se preguntaban cuál era el mandamiento más importante o qué era lo más importante que se podía hacer. Y pues dependiendo de quién le preguntara sería la respuesta. Hoy nos parece increíble que la gente no supiera que el mandamiento más importante es amar a Dios. Pero como les dije, aún el día de hoy, muchos de nosotros podemos ir a nuestra congregación, a nuestra denominación, a nuestra religión y preguntar qué es lo más importante que podríamos hacer. No planteen la pregunta como ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues les van a decir que amar a Dios, no. Pero ¿qué es lo más importante que se puede hacer aquí? Y te vas a sorprender de las tan diversas respuestas que te pueden dar. Este escriba, después de copiar minuciosamente libro tras libro de las Sagradas Escrituras, después de estar respondiendo preguntas, porque miren, esto es muy importante que nosotros lo visualicemos. Estos maestros, ellos no enseñaban en lo que hoy sería un salón de clases, no era un seminario o algo así. Ellos recibían gente en su casa, o alguien, algún riquillo de Israel, ofrecía su casa para celebrar reuniones y hacerle preguntas al maestro, que era una persona autorizada para responder preguntas. Entonces, más se parece a lo que nosotros conocemos como grupos de discipulado o células. Su nombre correcto son grupos de estudio bíblico o grupos de discipulado, pero pues le llamamos células pues para abreviar, porque nos da flojera decir la frase tan grande, ¿verdad? Se parecía más a eso. Ahora, la diferencia es que en un grupo de discipulado, en una célula, el ambiente es más fraterno, es más de amigos, y las preguntas se vuelven más profundas, más sinceras, se siente uno más relajado de que uno puede preguntar cosas que a lo mejor en la iglesia no preguntaría porque podría ofenderse los líderes de la denominación o porque podría uno parecer como semi-hereje o medio hereje o totalmente hereje. Lo cierto es que en un grupo pequeño es más fácil hacer esas preguntas incómodas, esas preguntas que a ti te han incomodado. Por ejemplo, oiga pastor, ¿por qué parece que hay contradicciones aquí en la Biblia? Y pues son cosas que a lo mejor en la iglesia ni preguntarías, porque Dios guarde que tú digas que hay incongruencias o contradicciones, o por qué hay tantas religiones, o por qué, en fin, ¿verdad? ¿Por qué se habla de la Trinidad y cosas de ese tipo? Bueno, este escriba, en ese trato con la gente durante años, y de las preguntas que le hacían, de las respuestas que él daba, de las inquietudes que le quedaban, porque miren, déjenme decirles, yo tengo más de 35 años haciendo esto. Bueno, no de predicar, bueno, también de predicar, tengo más de 35 años predicando, pero junto con la predicación, siempre he tenido el privilegio, porque lo considero un privilegio, de poder enseñar en un grupo de discipulado. A veces ese grupo de discipulados somos como 30 personas y bueno, se pone el ambiente bien a todo dar. Pero a veces somos 2 personas, incluyéndolo. A veces somos 2 personas las que están en ese grupo de discipulado y el ambiente es igual de agradable, igual de fraterno, con la tacita de café y el pancito, ¿verdad? O la Coca-Cola y el pastelito, ¿verdad? Como sea, pero siempre es agradable
la plática, la conversación. Y pues yo recuerdo cómo después de salir de esa casa, ¿verdad? Y de haber medio tratado de responder las preguntas, yo me quedaba con muchas inquietudes. Me quedaba con más preguntas y con ganas de estudiar este tema y estudiar este otro tema, ¿verdad? Y bueno, tenía yo que llegar a la casa a presentar mis tareas y prepararme para el siguiente día de clases en la escuela y todo, ¿verdad? Pero yo buscaba cualquier oportunidad para hacer a un lado mis obligaciones y mis responsabilidades y poderme concentrar en el estudio de los temas que yo quería averiguar. Tanto es así que yo llegué a considerar que yo necesitaba ocupar todo mi tiempo para estudiar la Biblia y poder profundizar en todas esas inquietudes que surgían. Y así le ha de haber pasado a este escriba. Y de tanto investigar y de seguir escribiendo, yo me imagino que a lo mejor estaba escribiendo una copia del libro de los Salmos o del libro de Proverbios o del libro de Samuel y se encontraba respuestas. Ah, caray, yo nunca había visto esto. O en Oseas o en Amós se encontraba, ¿por qué dice esto el profeta? Pero si acá los sacerdotes dicen esto y acá dice esto, ¿será que este se contradice con este? ¿Será que tenemos diferentes? Y bueno, empezaban las inquietudes. Y este escriba llegó a dos conclusiones. Número uno, en realidad el pivote, el centro alrededor del cual gira todo, es el amor a Yahvé. Ese fue su primer gran descubrimiento de este escriba. El primer mandamiento, etimológicamente hablando en hebreo, se refiere al mandamiento pivote, el mandamiento central, alrededor del cual gira todo y genera armonía. O sea, es el mandamiento que le da orden, armonía a toda la vida. Y entonces, como consecuencia, se dio cuenta que, bueno, si Dios es amor, si Dios nos ama, etcétera, etcétera, pues él qué necesidad tiene de sacrificios y más de sacrificar animales y derramar sangre y esto, el otro, y por qué tenemos que orar de este modo, y por qué tenemos que ir a ese templo, y por qué el incienso, y por qué esto, el otro, y llegar a la conclusión de que entonces todo esto del ritualismo pues es más invento humano que deseo divino. Fíjate qué conclusiones de él escriba. En su época, en la época del escriba, en la época de Jesús, los líderes religiosos discutían acaloradamente cuál mandamiento del Pentateuco es el más importante. Pero esas discusiones se desarrollaban o se enredaban en torno a rituales. Los saduceos dirían que los mandamientos más importantes tienen que ver con las fiestas, como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Yom Kippur. Bueno, no es fiesta, es conmemoración. ¿Por qué? Porque esos se celebraban en el templo. Acá, en el templo. Los fariseos dirían que lo más importante es guardar el Sabbat, porque antes de que Moisés promulgara las leyes ya estaba el Sabbat, desde que Dios creó el universo. Y bueno, ya saben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Sabbat pues es para ir a la sinagoga y todo esto, ¿verdad? Y ahí en la sinagoga pues ellos tenían el control de todo. Y otros más dirían, no, pues yo creo que lo más importante es la fiesta de la Pascua, que es una fiesta familiar. O sea, ni en el templo ni en la sinagoga, es en la casa. Lo interesante es que algo parecido sucede hoy. Entre las diferentes religiones y sectas y denominaciones nos van diciendo que lo más importante es esto o aquello o esto otro. ¡Qué interesante! Y todos citan la Biblia, además. Bueno, Jesús, para responder a la pregunta del mandamiento más importante, o sea, el que define la esencia de las Sagradas Escrituras, fíjate lo que estoy diciendo, porque este primer mandamiento es la esencia de la Biblia, el que establece la base de la voluntad de Dios para los seres humanos. Este primer mandamiento es la base firme sobre la cual se puede entender e interpretar la voluntad del Eterno para cada uno de nosotros. O sea, la voluntad del Eterno tiene que ver directamente con este mandamiento, que por supuesto es el de amar a Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Yahvé para ti? Y para ti, y para ti, y para el que está ahí atrás, y para el que va llegando? Hermano, siéntese.
Agarre una silla y siéntese en el suelo. Digo, no, agarre una silla y siéntese. Acomódese, hermano. Hermana, acomódese. No, ya está usted acomodada. Bien, todos ya están acomodados. Muy bien. Este mandamiento es el mandamiento con el que se responde cuál es la voluntad de Yahvé para ti. ¿Cuál es la voluntad de Yahvé para ti? Que aprendas a amarlo. Pero, ¿y qué de esto? ¿Y qué del otro? ¿Y qué de... Primero aprende a amarlo. Sí, pero, ¿y luego qué va a suceder? ¿Y para el año 2050 qué va a pasar? Y todo. Primero aprende a amar a Yahvé. Esta es la base. Si no aprendes a disfrutar del amor del Eterno hacia ti, y si no aprendes a amar al Eterno, no vas a entender nada. Y te vas a perder entre rituales, entre supersticiones, entre miedos, entre incertidumbre, y no vas a saber qué hacer. Y por eso es que la mayoría de la gente no sabe qué hacer y se pasa de una religión a otra y sigue igual, tantito peor. Pero cuando entendemos que la base es el amor, amar a Yahvé, entonces todo lo demás empieza a ocupar su lugar. Pero así, mira, se empieza a acomodar todo empieza a ocupar su lugar. Bueno, para responder a la pregunta, Jesús cita el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 5, que dice: Oye Israel, Yahvé nuestro Dios es el único dueño divino. Fíjate, la traducción literal de esa frase, Oye Israel, Yahvé nuestro Dios es el único dueño, que es lo que tengo aquí escrito, está definiendo que Yahvé es el único dueño de nuestra vida. Nuestra vida no está dominada por fuerzas, no está dominada por supersticiones, no está dominada por maleficios o por bendiciones, no está dominada por otras personas, no debería. El único dueño de nuestra vida es Yahvé. Fuera de Yahvé, todo lo demás son apariencias. Bien, ahora, fíjate bien. Ama, sigue el texto de Deuteronomio, ama a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser interior y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Ahorita regreso para explicarlo más a fondo. Pero además, y esto es fascinante, Jesús conecta directamente este texto de Deuteronomio con el texto que está en Levítico capítulo 19, verso 18. ¿Y qué dice? El texto completo. No seas vengativo, ni rencoroso. Ay, ya dolió, ya. Otra vez, pastor, vamos a empezar. Aquí está, ¿qué es lo que dice? Ah, por eso me invitaron a escuchar la predicación, era por eso. Ya los caché, no, pues parece coincidencia, pero no es coincidencia. Estás escuchando el mensaje porque hoy Yahvé te quería decir a ti, Jesús, nuestro buen pastor, te quería decir a ti que deja de ser rencoroso, no seas rencoroso, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy Yahvé. Por supuesto, esa frase final, yo soy Yahvé, es como casi decir con mi puño y letra, lo firmo de mi propio puño y letra, ¿ok? O sea, es como decir, esto es palabra divina, que no en todos los mandamientos está. ¡Qué curioso! Pero por supuesto aquí está indicando el origen. ¿Cuál es la voluntad de Yahvé para nosotros? Que no seamos ni vengativos ni rencorosos, que amemos a nuestro prójimo, que es como nosotros mismos. Y Jesús conecta ambos textos. Tú te preguntarás, ¿y por qué uno está en Deuteronomio y otro en Levítico? Pues que te lo respondan los escribas, porque esto tiene más que ver con los escribas que con la voluntad divina. Pero Jesús resuelve el problema. O sea, yo no voy a saber, bueno, no puedo saber en este momento porque no tenemos la información, ¿verdad?, de por qué un texto aparece en Deuteronomio y otro en Levítico. ¿Por qué no están juntos? O sea, la pregunta es, ¿por qué no están juntos? Bueno, no importa. Lo importante es que Jesús los junta, los une. Jesús dice, el mandamiento pivote, el mandamiento central son dos, pero es uno. O como diría yo, están trenzados. Están así como el mecatito.
¿Te acuerdas de los mecates que son hilos así trenzados para que agarren fuerzas? Bueno, aquí está trenzado, está entrenzado en una sola idea: amar. Ama a Yahvé. ¿Pero cómo amo a Yahvé? Pues amando a tu prójimo, que es como tú mismo. Ya se los expliqué la semana pasada. Si tú logras aprender a amarte a ti mismo y logras aprender a amar a tu prójimo, estás haciendo la voluntad divina. Y al hacer la voluntad divina, estás amando a Yahvé. Fíjate cómo está todo conectado. Entonces, el amor es lo más importante. Y comienza con el amor a Yahvé, el cual debe llevarnos al amor al prójimo. Nada es más importante que aprender a amar. Nada. ¿Y qué es nada? Todos juntos, así todos juntos. ¿Qué es nada? Nada. ¿Se acuerdan cuando les decía qué es todo? Todo. ¿Qué es nada? Nada. Nada es más importante que aprender a amar. Aprender a amar es más importante que aprender a leer. A ver, mamás que están preocupadas porque sus hijos o sus hijas, sus tesoros, todavía no aprenden a leer, que aprendan a amar. Ya luego leen. El Siri o el Alexa o el eso les enseñan. No les enseñan, ellos leen por ellos. Es que mi hijo todavía no sabe las tablas de multiplicar, que aprenda a amar. Ya luego aprende las tablas. Es que a mí todavía no me sale la integral doble. No te apures, a mí nunca me salió. Ni la doble, ni la sencilla, ni la derivada. Así que no te apures, mira, y aquí sigo vivo. Aprende a amar. Aprendamos a amar. Si primero les enseñáramos a nuestros hijos a aprender a amar a Yahvé, a que aprendan a reconocer la voz de Yahvé, a que aprendan a confiar en Yahvé, que aprendan a reconocer a Jesús como su buen pastor, entonces sería más fácil para ellos aprender a obedecer a papá y a mamá, aprender a portarse bien, porque están agradando a Yahvé, porque están agradando a Jesús. Aprenderían entonces cómo cada acto tiene una consecuencia y que el hecho de que los regañen y se los anden zumbando cada rato, pues ha de ser porque ellos se portan mal, pues sí ha de ser, yo creo, ¿verdad? ¿O cómo ven? Saludos a todos los niños, a las niñitas y a Tami. Hola Tami, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ánimo, ¿ya se despertaron? Despierta a tu mamá. Bueno, seguimos. Amar es lo más importante. Amar es lo más importante. Antes de aprender rituales y esto y el otro, aprendamos a amar a Yahvé. Aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Aprendamos a amar a nuestro prójimo. Y entonces, muy probablemente descubrirás que hay muchas cosas que no necesitas aprender, que no hacen falta. Vamos a seguir. Vamos a ver. Entusiasmado, el escriba felicita a Jesús. En buen plan, lo felicita, pues él piensa exactamente lo mismo y está fascinado de encontrar la misma conclusión en labios de Jesús. O sea, este escriba está fascinado de darse cuenta que lo que él siempre, bueno, no siempre, lo que él había llegado a concluir, Jesús lo está diciendo a viva voz. Y dice, exactamente eso es lo que yo pensé. Y hermanos, esa sensación de entusiasmo la has experimentado tú, ¿a poco no? Cuando yo estoy predicando y tú te quedas, eso yo ya lo sabía. No, eso yo hace 20 años que yo lo sé. Pero te entusiasma saber que algo que tú hace 20 años ya sabías y que a lo mejor alguna vez lo expresaste y te dijeron, órale, no sea usted irreverente. Lo más importante es la religión, o lo más importante es odiar a nuestros enemigos, o lo más importante es esto o aquello. Y tú te quedaste ahí todo ahí, pues dije, ya, viejo, ya no opino, ¿no? O tal vez tú pensabas que lo más importante es el amor y te dijeron, no, lo más importante es aprender a trabajar para ganar dinero y que no te estén manteniendo. Y tú te quedaste, no, pues sí, bueno, ni modo. O que tú pensaste, bueno, es que la vida es para disfrutarla, para disfrutarla al máximo. Y te dijeron, ¿qué disfrutar ni qué nada? A la vida se viene a trabajar y a sufrir. Allá en el cielo tendremos oportunidad de ser felices. ¿Vale? Y ya te quedaste ahí todo, pues, ya sin muchas ganas de hablar. Y luego en la predicación descubres que es verdad, que lo que tú pensabas es verdad.
¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que están leyendo su Biblia y se quedan ahí en un versículo y se quedan ahí, oye, pues si está tan sencillo, ¿por qué lo complican tanto? ¿Y por qué tanto ritual? ¿Y tanto templo? ¿Y tanta cosa? ¿Y por qué? Pues si aquí está bien sencillito. Y resulta que en una predicación el pastor lo dice. Claro, el pastor se tarda 1 hora para decir lo que tú dices en 10 minutos, ¿verdad? Pero ¿a poco no te da gusto darte cuenta que tú llegas a las mismas conclusiones? Es que, hermanos, cada uno de nosotros, agarrando nuestra Biblia en la traducción que quieras, Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Biblia del Peregrino, la Biblia de Jerusalén, la que sea, te pones a leerla y empiezas a descubrir, pero luego empiezas a descubrir, oye, ¿y por qué aquí dice esto? Oye, ¿y de dónde sacó Caín a su esposa? Oye, ¿y por qué aquí les manda hacer esto? Y empiezan las contradicciones y llegas a ese mensaje, no, es que Dios es amor. Entonces todo lo demás, pues tiene que tener otra explicación. Pero llegamos a esa conclusión por diferentes caminos. A unos se tardan más, otros menos, pero más o menos todos nosotros, todos los que estamos escuchando esta predicación, hemos llegado a conclusiones similares. Podríamos estar ahí junto con el escriba, admirados de que Jesús esté diciendo lo que nosotros ya sospechábamos. Apenas puede creerlo este escriba, pero es verdad. Lo único realmente importante es el amor. Eso es lo único que realmente importa. Jesús. Y el escriba añade, aquí viene lo emocionante, el escriba añade una conclusión en referencia a los rituales. Lo que añade el escriba no lo dijo Jesús. Pero después Jesús lo va a ratificar como que es parte o que es la conclusión natural a la que se llegaría. Pero hay que recordar que Jesús y este escriba estaban en el atrio del templo, a escasos pasos del altar de los sacrificios. Estarían a unos cuantos pasos, allí estarían unas escalinatas, o sea, unos escalones, y luego habría una puerta, de hecho había una barda, o sea, no veías el altar de los sacrificios, pero había una barda, y había una puertecita, ahí había 2 sacerdotes, ahí 2 levitas ahí mal encarados que parecían, bueno, no voy a decir qué, ¿verdad? Pero ahí estaban, ¿verdad? Para controlar la entrada. Y tras de esa puerta entraban al patio donde adoraban los judíos y venía otra barda con otra puerta, con otro par de sacerdotes y entonces ya estaba el altar de los holocaustos. Pero allí estaban en el patio del templo. No hay que olvidar que estaban en el patio del templo, rodeados de fariseos, de saduceos, de toda la autoridad religiosa de la época. Pues el escriba añade su reflexión acerca de los rituales y lo hace basándose en el texto del profeta Oseas. El profeta fresa, Oseas, ¿verdad? Oseas, así se llama Oseas. Algunos están Oseas, ¿no? ¿Qué le pasa al pastor? Hay un profeta que se llama Oseas. Sí, de veras. Capítulo 6, verso 6. Que dice: lo que quiero de ustedes, fíjate lo que está diciendo, no olviden esto, los profetas hablan de parte de Yahvé. Y aquí el Eterno nos dice: lo que quiero de ustedes es que me amen. Es que me amen, eso es lo que quiero. Y no que me hagan sacrificios. Así o más claro. Lo que quiero es que me amen, no que me hagan sacrificios. Que me reconozcan como el Todopoderoso. Y no que me ofrezcan holocaustos. Recuerden que el holocausto era una ofrenda que se ofrecía para pedirle perdón a Yahvé. Tú hacías algo malo, te sentías mal, y por lo menos una vez al año, que ya después los sacerdotes dijeron que mejor una vez al mes y luego que mejor una vez a la semana, porque pues no era negocio. Entonces tú te sentías mal, ibas con el sacerdote y presentabas una ofrenda. Esa ofrenda se ponía en el altar y se quemaba. Holocausto significa ofrenda totalmente quemada. Y ese era para perdón de pecados. ¿Y qué dice Dios? Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como el único todopoderoso. O sea,
que no andes pensando que hay un Dios de la lluvia, que hay un Dios para que conseguirte pareja, que hay un Dios para que salgan bien las cosechas, que si dices tal frase te va a ir bien, que si te hacen mal de ojo, entonces te cuelgues no sé qué para que no te vaya a pasar algo malo. Todas esas supersticiones parten de la idea de que existen señores poderosos, de forma física o espiritual, que controlan ciertas fuerzas de la naturaleza o de la sociedad, y que hay que quedar bien con ellos o apaciguarlos para que entonces nosotros nos vaya más o menos bien por esta vida. De hecho, creer, suponer, ponga atención, suponer que hay fuerzas demoníacas que controlan a las personas o demonios que están atándonos y todo, significa que creemos que hay seres poderosos, para mal o para bien. ¿Y qué pide Dios? Que lo reconozcamos a Él, al Eterno, como el único todopoderoso. Solamente hay uno que tiene poder, y es el todopoderoso. Todo lo puede. Él todo lo puede. Todo lo demás es apariencia, es engaño, es pura mentira, es la mentis, es autosugestión, nos sugestionamos nosotros. Pero fíjense, desde entonces, desde la época del profeta Oseas, Dios ya estaba diciendo lo que quería y no lo escuchaban, no lo escuchaban. ¿Y por qué digo que no lo escuchaban? Pues porque seguían haciendo sacrificios. Con toda claridad en Oseas capítulo 6, verso 6, Yahvé dice: yo no quiero ni sacrificios ni holocaustos, lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como el único todopoderoso. Punto. ¿Y qué hacía la gente? Seguía ofreciendo sacrificios, seguía ofreciendo rituales, seguía poniendo ídolos, seguía colgándose medallitas, seguía creyendo en cosas supersticiosas, seguía creyendo en magia. O sea, no lo están oyendo, a Yahvé no lo oyen, y este escriba entiende. Si amamos a Yahvé, los rituales y los sacrificios no tienen razón de ser, pierden toda su eficacia. Nunca la tuvieron. Entonces la religión con sus rituales supersticiosos no sirve y no es lo que Dios pide. Pero pastor, ahí en la Biblia dice que Dios pide sacrificios. No, en la Biblia Yahvé dice que Él no quiere sacrificios. Y lee, pero pastor, ahí está en el libro de Éxodo y en Levítico hasta explica cómo se debe vestir el sacerdote, que la ropa interior, que la ropa exterior, que el sombrerito, que esto, y cómo debe sacrificar a los animalitos, y qué animalito sacrificar, y qué animalito no, y que esto y que lo. Ahí está bien claro, pastor. ¿Y qué dice el profeta Amós? Yo nunca les pedí. Es más, ustedes nunca me ofrecieron sacrificios. Lea Jeremías. Ahí Jeremías dice: no se fíen de la pluma engañosa de los escribas. ¿Ha sido más claro? Ahí está la contradicción. ¿Por qué parece que en un lugar Yahvé pide sacrificios de una forma tan específica y en otro lugar dice que Él no quiere? ¿A quién le creemos? A los profetas. ¿Y cómo sabemos que los profetas dicen la verdad? Porque Jesús lo está diciendo. Jesús lo está diciendo. Jesús está ratificando las palabras del escriba. Y el escriba está diciendo: entonces, Señor, amar a Jesús, amar a Yahvé, significa que esto de los rituales no tiene sentido. Y Jesús básicamente le dice: pues sí. Yahvé nunca los pidió, fue invento humano. Fue un invento humano. Lo que Dios pide de nosotros es que aprendamos a vivir en amor. Eso es lo que quiere. Eso es. No que le estemos construyendo y que le estemos haciendo y todo. Ámense entre ustedes. Y ya. Deuteronomio declara que solamente existe un Dios. Y solamente Él es nuestro dueño. Abandonemos, por tanto, la esclavitud a los miedos supersticiosos.
Deuteronomio agrega a la declaración de la existencia de un solo Dios la gran idea del amor, no la del ritual, no la del miedo supersticioso, no la de la imposición restrictiva, o sea, prohibido hacer esto, prohibido el otro, no la de frustrar la alegría de la vida. Hubo religiones que prohibían reírse, no solo en aquella película, sino de veras, en la vida real. Más correctamente, la del amor, la idea del amor. Porque hermanas, niños, niñita, la vida es para amar. Y amar a nuestro único Dios, al que se nos invita a amarlo, a descubrirlo en una relación de amor. Jesús añade en otro episodio la idea de Dios como Padre que nos ama y que nos ama apasionadamente. Y ese amor apasionado solo sabe de una respuesta correcta: amarlo apasionadamente. Jesús en otro episodio va a decir que Yahvé nos ama como un papá ama a sus hijos, pero que nos ama apasionadamente. Y un amor apasionado solamente puede recibir una respuesta correcta: amor apasionado. Aquí no hay nada de amor incondicional, no. El amor de Yahvé solamente puede ser respondido con amor apasionado. La referencia al corazón, mente, fuerzas, ser interior, son solamente ilustrativas, no diferenciadas, de la entrega absoluta en amor apasionado. Eso es lo que estaría diciendo Deuteronomio. Ama a Yahvé apasionadamente. Ámalo con todo tu ser. Ámalo con todo lo que tienes. Ámalo con todo lo que eres. O sea, ámalo apasionadamente. No nomás de, no, yo sí creo en Dios. Yo sí creo que existe. No. Ámalo. Y que sea la mayor expresión de tu amor. Hermanos, hermanas, niños, niñita, nuestro amado papito no quiere que le tengamos miedo. Quiere que entremos en su esfera de amor apasionado. Quiere enseñarnos a amar apasionadamente. Quiere que disfrutemos de su amor en plenitud. Quiere que descubramos lo que es amar a Dios y vivir disfrutando de ese amor divino, porque de eso se trata la vida. Cuando tú te has enamorado de lo que sea o de quien sea, experimentas ese sentido de plenitud de vida, ese sentido de ver la vida de colores, ese sentido de cantar y brincar y ser feliz. Ese es el sentido de la vida, amar. Y Jesús quiere que nosotros aprendamos eso, que aprendamos primeramente que Yahvé nos ama, que no caigamos en el error de pensar que porque algunas personas no nos aman o no nos quieren, entonces no valemos nada, o entonces yo no sé. Olvídate de eso. No es el orden correcto. Tenemos que entender que primeramente es Yahvé el que nos ama, porque Él nos creó, y nos creó para que lo amáramos, y nos creó porque nos ama, y nos creó para amarnos. Y entonces, llenos de ese amor, podemos amar a quienes se dejen amar, y descubriremos el verdadero sentido de la vida: ser felices. De eso se trata la vida. Llenos del amor de Dios, descubriremos que somos sus amados hijos, que somos todos iguales, y así, sorprendentemente, somos liberados de las cadenas de la discriminación racial, somos liberados de las cadenas de la discriminación social, y hasta somos liberados de las cadenas de la discriminación sexual y de todas esas ideas absurdas creadas por las personas perversas para dividirnos. Personas perversas porque, de acuerdo a lo que hemos entendido de la etimología de lo que es la perversidad, pues esa es la manifestación de la mayor perversidad. La mayor perversidad del ser humano es
tratar de torcer el plan de Yahvé. ¿Y cuál es el plan de Yahvé? Que nos amemos. Ese es el plan de Yahvé. Que aprendamos a vivir en comunidad fraterna. Cualquier persona que rompe la armonía fraternal en un grupo, sea una familia, sea una congregación, sea lo que sea, es una persona perversa. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Las personas perversas que solamente quieren dividirnos, separarnos, enemistarnos y enseñarnos a odiar. Esas son perversidades. Y de eso nos quiere liberar nuestro amado Padre Celestial. Es que entendamos, somos todos iguales delante del Todopoderoso. Y es el amor del Todopoderoso el que puede abrir nuestros ojos para amar al prójimo y para amarnos a nosotros mismos. Solamente el Eterno, solamente nuestro Creador es capaz de abrir nuestros ojos para que podamos amarnos a nosotros mismos y para que podamos amar a los que están a nuestro alrededor. Si no aprendemos a amar, ningún ritual servirá para agradar a Dios. ¿Oíste bien? Si no aprendemos a amar, ningún ritual servirá para agradar al Todopoderoso. Ninguno. Y es muy interesante que muchas personas fanáticas religiosas que cumplen estrictamente con los rituales de su religión son las personas que más odio manifiestan. Odio hacia las personas que no son de su religión, odio hacia tantas cosas. A veces la gente que experimenta más odio es la más religiosa. Y muchos odios son alimentados por la religión. No digo cuál, nomás digo que muchos odios son alimentados por las religiones. Dejémoslo en plural. Digo, para que ninguna religión se vaya a sentir menospreciada. ¿Y por qué nosotros no? Si nosotros también odiamos. No, si también sabemos odiar. Bueno, las religiones. Oiga, pastor, ¿y si ya aprendimos a amar, entonces sí sirven los rituales? ¿Sí sirven? ¿Sí sirven? ¿Tú qué crees? Si aprendes a amar a Yahvé, es porque aprendiste que Yahvé es amor. Y aprendiste que todos los animalitos son creados por Yahvé. O sea, no te pertenecen, son de Él. ¿Y para qué quiere Yahvé que le sacrifique un cordero en un altar y lo queme y todo? ¿Y eso en qué le beneficia a Yahvé? Cuando entiendes que Yahvé es amor, que te ama porque te creó, empiezas a cuestionar, bueno, ¿él necesita de estos sacrificios cruentos, sangrientos? Claro que no, ese es el invento de las religiones, no la voluntad de Yahvé. Yahvé quiere que cuides a los animalitos que te rodean. Yahvé quiere que ayudes a otros a no ser crueles con los animales. Claro, ya las religiones ya no sacrificamos animalitos. Pero ahí es donde te das cuenta la gran diferencia entre la religión y la voluntad de Yahvé. ¿Qué es lo que le agrada a Yahvé? Que nos llevemos bien. ¿Qué le podemos ofrecer a Yahvé? Nuestro canto. Le podemos ofrecer a Yahvé nuestro canto. Cantar con alegría, con gratitud, o con solemnidad, con reverencia, como te guste cantar. O si te gusta pintar, le puedes ofrecer a Yahvé un cuadro y te pones a pintar. O danzar, si te gusta danzar, le puedes ofrecer esa danza a Yahvé. ¿Sabes qué es lo mejor que le puedes ofrecer a Yahvé? Tu vida feliz. Si tú le puedes ofrecer a Yahvé tu felicidad, si tú puedes vivir feliz y puedes ayudar a otros a ser felices,
Hombre, esa es una ofrenda para Yahvé. Haces feliz a Jesús. Si lo conoces, me entiendes perfectamente. Y si no entiendes es porque no conoces a Jesús. Todavía tienes esta figura de Dios que no es la de la Biblia. Así que yo les invito a que en ambiente fraternal descubramos juntos, aunque sea virtualmente, o sea aquí en YouTube, descubramos juntos el amor que nuestro amado papito nos tiene. Vamos a investigar, vamos a leer la Biblia para descubrir el amor de Yahvé hacia nosotros. Luego vamos a aprender a amar a Yahvé, vamos a aprender a amar a Jesús, vamos a aprender a amar al Todopoderoso, vamos a aprender a disfrutar de su amor, porque si podemos disfrutar de su amor, miren, la vida se vuelve deliciosa. Hay gente que come a la carrera. Ay, pastor, ya va a meterse otra vez con uno. Es que en serio, hay gente que mira, así, todavía no baja el plato a la mesa y ya le estás metiendo la cuchara, ¿no? Y estás con... Oye, ¿no le faltó sal a tu sopa? No, pues ya se la acabó. Ni supo si le faltaba sal, no supo si era sopa, nada. Hay gente que come tan rápido que no saborea la comida. Pero cuando te sirven ese platillo que a ti te gusta, que te gusta mucho, no sé, un chile en nogada, molito poblano con ajonjolí ahí disperso por todo el plato, unas fresas con crema, digo ya de postre para que amarre, ¿verdad? O unos tamalitos, uno verde y otro de raja. Yo no sé cuál es tu platillo favorito, pero hay platillos que uno disfruta, pero así hasta te lo tienen que calentar 2-3 veces el platillo porque ya se te enfrió, ¿no? Que lo disfrutas, así lo saboreas. Y cuando estás saboreando eso que estás comiendo, ¡qué delicia! ¡Qué delicia! Muchas cosas se te olvidan porque estás disfrutando de ese platillo. Cuando aprendamos a disfrutar del amor del Eterno, va a ser una experiencia tan deliciosa que muchas de las cosas que nos rodean van a dejar de tener sentido. O sea, ya no nos van a importar. Otras cosas van a resultar que son puro espejismo. O sea, estaba llorando por un espejismo. O sea, no es cierto, no existe. Otras cosas te van a dar cuenta que, oye, pues ese problema ni es mío. Yo ni vela tengo en ese entierro. Te vas a empezar a dar cuenta que sí podemos disfrutar de la vida en comunión con Jesús. Y entonces amaremos a quienes nos rodean y los invitaremos a disfrutar de la vida simplemente, sin rituales, sin supersticiones, sin miedos. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, nos bendiga con la fuerza vital de su paz, para que, aun en medio de la tormenta, podamos admirar la belleza de su presencia y confiadamente escuchemos su voz. Así sea cada día para cada uno de nosotros. Shaddai, Shalom. Amado Señor Jesús, que el poder de tu presencia pueda manifestarse en la delicia de tu amor, en la cual quedemos sumergidos para disfrutar de la vida con alegría e invitar a otros a disfrutar de la vida en comunión de amor contigo. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una feliz semana en comunión con nuestro amado Papito. Shaddai Raham.